Amén, hermanos, pues vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche entonando un canto y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Acerquémonos al junto, adorémosle al junto, porque Él es nuestro Dios, siempre será. Bendecid su nombre juntos, alabémosle al junto, porque Él es nuestro Dios, siempre será. Somos uno en Él, con Cristo el Señor. Somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. En su amor Él nos restaura, Cristo nos abre el camino, porque Él es nuestro Dios, siempre será. Que su espíritu nos guíe, no hay poder que nos divida, porque Él es nuestro Dios, siempre será. Somos uno en Él, con Cristo el Señor. Somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. Amén. Dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a hacer una oración para iniciar la clase del día de hoy. Señor Padre bendito, hoy te alabamos, te glorificamos. Gracias, Padre, por estos momentos, bendito Señor. Gracias, Padre, porque nos has dejado llegar con bien, bendito Padre, a nuestras casas. Los hermanos que van en camino a sus casas, los jóvenes. Tú sabes los caminos que ellos toman, bendito Señor, en esta lluvia, en este tiempo, Padre Santo. Cuídalos, protégelos. Hazlos llegar a su casa, a su destino, con la bendición que solamente tú das de arriba. Te damos gracias por los hermanos que hoy están conectados. Sigue bendiciendo este grupo, Señor. Síguelos llenando de tu Santo Espíritu. Dales valentía y fortaleza. Danos valentía y fortaleza, bendito Señor, para seguir tus caminos, Padre Santo, para conocerte más, bendito Señor. Y que tu palabra, bendito Señor, sea descubierta ante nuestros ojos, ante nuestra mirada, ante nuestro pensamiento, sea revelada, bendito Señor, conforme a tu voluntad, de acuerdo a la disponibilidad, disposición de cada uno de los corazones de mis hermanos, bendito Señor. Porque tú no quieres, Padre Santo, que ninguno de nosotros, bendito Señor, estemos en tinieblas, sino quieres que cada uno de nosotros estemos en esa luz. Muchas veces, bendito Señor, podemos decir que estamos en luz, pero realmente nuestro corazón y nuestros ojos están oscuros, bendito Señor, están cerrados, porque pensamos, bendito Señor, que no hay más que lo que hemos conocido, pero sabemos, bendito Señor, que tus caminos, que tus pensamientos son mucho más grandes que lo de nosotros. Y por si te queremos conocer, bendito Señor, día con día debemos de tener una comunión contigo a través de la oración, del ayuno, bendito Señor, de propagando tu evangelio, y que seamos esos testigos fieles, bendito Señor, de lo que has hecho, lo que harás y lo que hiciste en nuestras vidas, bendito Señor, para que sirva como testigo de todo, bendito Señor, de tu amor,
de tu gran misericordia y principalmente, bendito Señor, hoy que vivimos bajo la gracia, que bendito Señor, tú nos toques, que no sea por obras, como dice tu palabra, sino que sea por amor, bendito Señor, no para que quedemos bien con nadie, sino para agradarte a ti, bendito Señor. Primeramente, bendito Padre, te damos las gracias porque nos mantienes unidos. Sigue bendiciendo, bendito Padre, a todo aquel que te busque. También te pedimos, bendito Señor, por los jóvenes que de forma entusiasmada, bendito Señor, están queriendo servirte, bendito Señor. Sígueles dando, bendito Padre, ese hacer como el querer a estos jóvenes. Llénalos de tu Santo Espíritu, bendito Señor, y que de ahí, bendito Padre, de ese corazón, de esa idea, de ese sentimiento que en su corazón nació para poderte alabar y glorificar. Que bendito Señor, tú se lo sigas incrementando día con día, que vaya creciendo, bendito Padre. Que les des entendimiento y sabidurías a las personas que están, a los hermanos que están, bendito Señor, enseñándoles. Y que bendito Padre, otras personas más, nos animemos, bendito Señor, para hacer lo mismo. Te damos gracias, bendito Padre. Entonces, todo esto lo hemos pedido a ti, Jehová de los ejércitos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea con ustedes, esperando que se encuentre bien. Y pues bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿quién leyó la clase de hoy? Ok, bueno, al menos levantaron unas manitas, ¿verdad? Ahí los hermanos que no tienen la cámara prendida, pues al menos con ahí hay unos simbolitos de este, de manitas si sí las leyeron o no. Ok, bueno, pues hoy la clase de hoy, hermanos, se llama la apología, ¿verdad? Apología del Evangelio. Y nos habla precisamente en Gálatas. Y yo le pregunto a todos, hermanos, para usted, ¿qué es apología? ¿Qué es una apología? Yo la verdad no sabía, sí lo busqué bueno, yo lo busqué como apologética, que es como el título de la lección, y dice que es como una defensa, eh, como decir algo, sí, como defender, ¿no? En este caso sería la fe. Entonces yo entiendo aquí y por lo que dice la lección, pues es que Pablo defendía la gracia, defendía más que la ley en esta clase de hoy. Y yo creo que por eso se llama apologética, porque es como defensa de algo o hablar en favor de algo. Ok, ¿alguien tiene algo más adicional? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos leyeron lo mismo? Sí. Pregunta, hermanos, ¿usted ha hecho una apologética o ha hecho alguna apología de alguien, no hablando del Evangelio? Pues yo digo que sí, ¿no? Alguna vez hemos de haber defendido a alguien, a un familiar, algún amigo, o nuestra postura ante algo, ¿no? Bueno, por eso le pregunto, ¿alguien más ha hecho una defensa, una apología, como vulgarmente se dice, ha metido las manos al fuego por alguien en el sentido de defenderlo, ¿verdad? Alguien que diga qué características debe, en ese momento que usted hizo esa apología, este, esa defensa, qué características usted empezó a transmitir, empezó a, a difundir, ¿no? En esa plática, porque finalmente, pues, una apología, pues, debe de haber un quórum, un foro, por lo menos dos o tres personas, ¿verdad? Porque, bueno, eso creemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué características o qué postura usted tomó al hacer una apología o ser un apologeta, si esa es la palabra correcta, una apologeta de alguien o de alguna situación? ¿Qué postura usted tomó, hermanos?
Bueno, yo creo que pues algo que sea como verdadero, algo que sea justo, algo que sea honesto, yo creo que de ahí pues vas a hacer como que una defensa, ¿no? Porque vas a ver tú como que ciertas características que vas a defender y como que tu postura va a ser la correcta, no vamos a defender algo que pues es incorrecto, ¿no? Yo creo que de ahí se deriva como que pues algo que tú podrías, en cierta situación, defender. Bueno, eso creo yo. Bien, bien. Pues sí, hermanos, finalmente muchos podemos pensar que algunas partes del Evangelio son muy, son muy higiénicas o muy asépticas, ¿verdad? En el cual todo es amor, todo es dulzura, no hay peleas, todos los hermanos se llevan bien, todos son un cuerpo en Cristo, todos piensan igual, todos se comportan igual. Y vemos, hermanos, a través de Gálatas que no es cierto. Por ahí también hemos visto, ¿verdad? Cuando precisamente aquí habla de Bernabé y en algún momento, si mal no me acuerdo, hubo también un problema con, con Bernabé, con Pablo y no me acuerdo el otro hermano en Cristo, ¿verdad? Que por ahí Marcos. tuvieron ¿quién, perdón? Marcos, el sobrino de... Marcos, ahí tuvieron un problemita. Y aquí nos habla precisamente, ya después Pablo, ya ha entrado en más años, ¿verdad? Por ahí en una de las cartas también le dice, mándame a Bernabé, ¿verdad? Mándame a Bernabé porque ahorita sí me es útil en el Evangelio. Unos podrán decir, bueno, cómo se arrepintió Pablo, ¿verdad? De que probablemente actuó bien o mal. Pero aquí en Gálatas, hermanos, más que una eh, bueno, es una palabra de Dios finalmente, pero tal parece que pareciera un capítulo de alguna telenovela, hermanos, porque aquí nos habla de un capítulo de una telenovela porque hay una confrontación y no es mínima la confrontación que existe en Gálatas. Es una confrontación fuerte, hermanos, y hoy, hoy usted puede escuchar, ver, investigar y dependiendo de las diferentes ramas de, de todo lo que es el cristianismo, bautistas, pentecostales, presbiterianos, quizás hasta del séptimo día, también, bueno, mormones no tanto, testigos de Jehová, pero bueno, hermanos, casi los famosos, este, mm, los que no son católicos, son ortodoxos, perdón, los ortodoxos de diferentes partes del mundo, pues bueno, ellos conforme a su dogma, conforme a su doctrina, pues tienen esa apología o son apologetas, le digo, no sé si sea la palabra correcta, ahorita la busco, son personas que finalmente defienden una creencia que tuvieron o que les inculcaron de alguna forma y hoy la defienden. Y le reitero, Pablo, y hablamos de Pablo y Pedro, finalmente dos personas icónicas. Uno, uno estuvo con el Señor Jesucristo caminando, aprendiendo, y veamos quién fue Pablo, ¿verdad? Vamos quién fue Pedro, perdón. Entonces, y ahorita a Pablo le toca, finalmente en Gálatas, si lo leímos todos, del 2 versículo 1 hasta el 21, pues nos va llevando de la mano y precisamente, hermanos, los vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo cómo es una historia en la cual en pequeños versículos unos no se puede, quizá nos falta indagar, buscar más, ¿verdad? Por eso es importante que cualquier cosa que usted, ya sea a través de las lecturas, ya sea a través de lo que se comparte o lo que viene con el mismo, en este caso, con la misma dominical, pues usted lo lea para que cada vez se nos vaya ampliando un poco más el panorama y no solamente se queden en 3 4 5 versículos, porque por eso le decía, si usted ha hecho una apología de cuando usted defiende a alguien y usted ya dijo, bueno, no muchos dijeron
qué postura pone, qué características pone. Al final, usted funge como un abogado. Si usted ha visto películas o ha estado en algún momento involucrado en un tema de legal, pues usted busca a alguien para que lo defienda. Ese es un abogado y sabemos quién es nuestro abogado hoy en día. Pero Pablo no necesita ser el abogado de nuestro Señor Jesucristo, ni Pedro, porque ambos conocen la verdad. El tema aquí, como nos vamos a leer y nos vamos a centrar finalmente, la palabra de Dios tiende, como siempre, a que unos abusen de forma eh, prioritaria hacia su vida, es decir, de una forma de conveniencia hacia su vida y que ellos defiendan su punto de vista. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos escuchado, visto, oído que la gente en lugar de defender el evangelio defiende su punto de vista? Le ha tocado que ellos en lugar de defender el evangelio defiendan su punto de vista. Pues bueno, eso es lo que precisamente Pedro estaba defendiendo. Vamos a iniciar leyendo, hermanos, y bueno, el primer punto de esta clase, pues bueno, finalmente nos habla de presentando el Evangelio. Y vamos a leer ese primer punto. Como usted sabe, se divide en dos subtítulos, que uno se llama Desafío al Evangelio y el otro se llama Predicando el Evangelio a los Gentiles. Y vamos a darle lectura de ahorita en Gálatas, del 1 hasta el versículo 10. Ya lo tiene ya abierto, hermano, sígalo con sus ojos y dice Gálatas 2, del 1 al 10. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Fíjense, hermanos, aquí habla Pablo de que subió. Y usted sabe a dónde subió finalmente. Y aquí dice que subió según una revelación. Y si yo le pregunto a las hermanas o a los hermanos que leyeron, ¿qué revelación es esa? Porque ahí dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Sigo leyendo y ahorita a ver si alguien dice cuál fue esa revelación. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, hermanos, ¿cuál fue esa revelación que Pablo tuvo? ¿Alguien, alguien puede decir o pensar algo de esa revelación? Porque de ahí emana, hermanos, precisamente esta clase. ¿Alguien sabe? Bueno, bueno, si los hermanos que están por ahí, que no tienen sus cámaras, si saben o intuyen algo, prenda su micrófono y lo escuchamos. Recuerda, hermano, aquí estamos para aprender todos y no hay preguntas que sean buenas, malas, porque lo mismo le sucedió a Pablo, lo mismo le sucedió a Pedro, porque finalmente ambos, uno caminó con el Señor Jesucristo y el otro tuvo una revelación y como lo hemos platicado en algunas ocasiones o quizá usted lo ha escuchado en algunos otros lados, finalmente Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo en la gloria de ser el Rey, porque él dice que subió al cielo y lo miró, vio la majestuosidad. Pedro, por su lado, finalmente lo conoció terrenal, lo conoció aquí. La diferencia es cómo se les presentó a ambos. La, lo que es lo mismo es la salvación que tuvo y la revelación que tuvieron, la salvación que tenemos hoy en día en nuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo, pero también ellos, finalmente el caminar, la sabiduría, la visión que Dios les permitió
lo conocieron de forma diferente, pero el evangelio, pero el llevar a cabo la palabra, pero el propagar la palabra era la misma, era la salvación a todos, primeramente, como dice la palabra, a los judíos, a los griegos y después a los gentiles. Pero precisamente es ahí en donde, hermanos, como por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a ambos les enseñó de una forma diferente, pero el Evangelio es el mismo. Y aquí fíjese lo que dice en el 4. Ahorita vamos a ver cuál fue eso. Creo que ya con lo que le dije ya supo cuál fue la revelación, cuál es la revelación que Pablo recibió, ya con lo que le dije. Dice, y a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavos. Fijémonos ahí, hermanos, hoy probablemente nadie se mete escondidas, como sucedió aquí en Galicia, porque estamos hablando de los Gálatas, era el pueblo, era la ciudad de Galicia. Ya después veremos, hermanos, quizá más adelante, no sé si a alguien le toque, pero finalmente Galicia, pues cuenta con una litografía, un lugar en donde se encuentra Galicia, el número de personas, etc., etc., lo que practicaban. Pero aquí, hermanos, veamos que hoy en día, si yo le pregunto, si usted cómo podría aterrizar esto que dice, y a pesar que los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pregunta, hoy nadie entra. Galacia, gracias, no es Galicia, gracias, es Galacia, tienes razón, Galicia es en España. Este, hoy nadie entra, hermanos, finalmente, quizá nadie entra para, como aquí lo dice, oculto en las congregaciones. ¿O usted cree que si entra alguien oculto? Ojo, fíjese lo que aquí dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Habrá personas que entren así a las congregaciones hoy? Como esas personas espías para ver nuestra libertad. ¿Usted cree que eso exista hoy en día en la iglesia? Yo creo que entre hermanos, o bueno, entre iglesias cristianas, yo creo que no. Yo creo que puede haber espías en los países donde hay persecución, ¿no? Para ver qué están diciendo los que están allí. Eso creo yo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más que puede decir, sí, yo he visto espías donde me he reunido, a lo mejor usted ha ido a visitar otras iglesias, a lo mejor usted ha sabido, ¿verdad?, de otras iglesias que digan, ay, sí, esos hermanos se metieron infiltrados como espías para ver cómo era la libertad o cómo es la libertad que cada uno tiene en su culto, en su servicio, etc. ¿Alguien puede comentar algo al respecto? Pues yo creo que sí, porque aquí dice que eran falsos hermanos. Ujú. Entonces, falsos hermanos, pues entonces no eran hermanos como tal, o sea, no eran seguidores de Cristo. Tal vez y como no como espías para como los de antes, pero yo creo que sí hay falsos hermanos que pues sí puede como que haber ese, ¿cómo te diré? Como que algo que no está de acuerdo a lo que lleva la iglesia, o sea, como que vivan correctamente, como dice Dios, porque ahí dice falsos hermanos, o sea, sí estaban en las iglesias los falsos hermanos, que eran los que iban como espías para vigilarlos o ver cómo era la enseñanza, porque se basa también a la enseñanza de cómo eran con los gentiles y cómo eran con la predicación que daba Pedro y la predicación que daba Pablo. Tal vez y sí, no como aquí, pero yo digo que sí. Ok, existe, hermanos. Fíjese, vamos a llegar al punto, aquí la misma palabra nos dice que entre Pedro y Pablo tuvieron un altercado, tuvieron un problema, ojo, que suscitó en déjeme verlo, por aquí lo anoté, que suscitó en una crisis de unidad y de identidad
de los Gálatas, y no solamente de ellos, sino de todos los que estaban alrededor. Ahora, con este contexto, yo le vuelvo a preguntar, ¿existe hoy en día hermanos infiltrados queriendo hacer que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como sucedió en el en la iglesia neotestamentaria, hay personas así? Por supuesto. Porque si no, hermanos, tan sencillo, no hubiera tantas denominaciones. Eso es lo que está diferenciando, eso es lo que está separando a la iglesia de Dios. Aquí, finalmente, quien tenía la verdad puso en orden a quien estaba terquiversando a los hermanos infiltrados, pero ojo, hermanos, estaba hablando de Pedro, estaba hablando de Pedro. Pablo también estaba hablando de Pedro. O sea, hermanos, veamos a tal grado cómo Pedro y Pablo tuvieron ese desacuerdo que hoy en día muchas denominaciones y aún dentro de la iglesia, donde usted pueda ir, congregarse, existe, no digo que es espía, pero nuevamente existe esa desaveniencia porque a lo mejor se ha terquiversado o usted o yo hemos quizá malinterpretado la palabra de Dios. Entonces hoy en día sí sigue existiendo y por eso le digo, ¿por qué hay tantas denominaciones? Y la verdad, la semana, hace como semana, me puse a pensar, bueno, y si así como nos unimos en el fútbol, todos creyéramos en lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, nada más, no con interpretaciones, porque finalmente, hermanos, lo que es la apologética, lo que es la hermenéutica, lo que son cada una de las ramas, si le queremos llamar, para interpretar la palabra de Dios, por eso existe un sinfín. Y era lo que estaba aquí pasando. No estamos alejados a lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. No estamos alejados, porque hoy, aún dentro de lo que nosotros podamos entender, saber y que nos hayan inculcado y que nosotros hayamos, sí, nosotros nos hayamos dado ese entendimiento a través del Espíritu Santo. Por eso dice que la palabra de Dios la revela el Espíritu Santo y es uno solo. Y si es un solo Espíritu Santo, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas diferencias de interpretar la Biblia? Que eso ha separado al pueblo de Dios. Porque si a usted no le gusta algo, finalmente se va con aquello que sí le gusta. Si a usted, y hermanos, es sabido por todos lados, usted va y busca donde mejor lo traten, usted va y busca lo mejor donde lo mantengan ocupado en tener, no digo que esté mal, pero lo mantengan ocupado en tener un sinfín de reuniones y está bien, a lo mejor esa es la encomienda de cada una de las iglesias que tiene como propósito, pero la encomienda que tenemos todos y que no se nos debe de olvidar, independientemente de la denominación que profesemos, es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, viene a colación lo que escuchamos el pasado domingo, hermanos. Este valle de huesos secos vivirá. ¿Y qué le dijo? Señor, solamente tú lo sabes. Pues abre la boca y predica. ¿Y qué vas a predicar? Lo que precisamente aquí Pablo le estaba diciendo a Pedro. Vamos a seguir leyendo. 6. Pero de los que tenían reputación de ser, no es cierto, voy en el 5, perdón, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Ya lo vio, cómo ahí Pablo dice, digo, perdón, sí, Pablo dice, no nos sometemos. ¿Y cuántas veces nosotros nos sometemos a un evangelio barato, a un evangelio? Y recuerde, hoy muchos predicadores le transmiten el evangelio que es un evangelio de la prosperidad. Ya no es un evangelio, hermanos, en donde doblemos rodillas. Ya no es un evangelio en donde salgamos a predicar. Ya no es un evangelio, más bien se basa nosotros en Dios y no se basa en Dios en nosotros. Y es ahí donde dice Pablo, nosotros no nos sometimos
para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Déjeme ver hasta cuál íbamos a llegar, hasta el 10. Pero de los que tenían reputación de ser algo, fíjese cómo ahí empieza Pablo a decir que subió 15 años después a Jerusalén. ¿Y cuál fue la revelación? Ahorita lo vamos a ver adelante, hermanos. Pero aquí dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, ¿a quién se refieren? A los que caminaron con el Señor Jesucristo. Pero fíjense, hermanos, aquí dice, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y ya hemos platicado la palabra que significa acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ya vio cómo ahí el, el, el fundamento que el Señor Jesucristo le mostró a sus discípulos estando en la tierra y a Pablo que fue arrebatado y lo vio de una forma diferente, ya lo vio como no le, no, como aquí dice, no me comunicaron nada nuevo. ¿Por qué? Porque ahí vemos que, y esa es la revelación, ahí vemos que el ministerio de Pablo finalmente le fue concebido, le fue dado a él, le fue otorgado a él para los gentiles. Y es el mismo Espíritu Santo que hoy te habla y nos habla a cada uno de nosotros, que es el mismo que tenemos nosotros, esa vehemencia, esa facultad, esa forma de comunicar la palabra de Dios. Le reitero, abramos nuestras bocas con la profecía de llevar la palabra, de llevar la vida, de tener un soplo de vida para aquellos que están, uno, confundidos, dos, desamparados, tres, extraviados, cuatro, desanimados. Es lo mismo el día de hoy, como lo hizo Pablo, pero recuerde algo, nos tenemos que enfrentar, como aquí dice, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Se tuvo que enfrentar. Imagínense, hoy en día sucede enteramente lo mismo. Aquellos que tienen un ministerio grande, unas iglesias grandes, que ayudan, reitero, no digo si está bien o está mal, para eso tenemos que tener el discernimiento. Pero hoy en día, cuando usted ve todo ese tipo de grandeza que si es de Dios, Dios lo permite, y otra vez, hay veces que se hacen la grandeza a través de sus propios esfuerzos, y ahí está la palabra de Dios. Pero vamos a suponer, ¿cuántas veces no se someten personas a, a esos grandes ministerios? Y ojo, y creemos en todo lo que nos dicen, y creemos, ojalá no sea el caso, y creemos en todo lo que ellos hacen, y creemos en que ellos tienen la verdad. ¿Y cuánta gente vive engañada? Esos son los que habla Pablo, que se infiltran. Hoy no nos visitan, hoy quizá no entran, pero ¿qué creen, hermanos? En lugar de que ellos vengan a nosotros, nosotros vamos a ellos. ¿Por qué? Porque buscamos cosas diferentes y cosas que nos hagan sentir diferente a la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos nosotros, como aquí dijo Pablo, ni por un momento accedimos a someternos. ¿Y cuántas veces conocemos, quizá hermanos, que han tenido am, la misma enseñanza y que hoy practican otra? Bueno, usted va a decir, pues ¿qué no les enseñaron bien? Pues no, es que a veces, como aquí lo vamos a ver en un momentito más, hermanos, nos dejamos guiar por aquello grande, por aquello majestuoso y pensamos que es lo verdadero, pero tengamos en cuenta algo, la verdad es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir adelante porque no hemos avanzado en un punto. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Esa es la revelación, hermanos. Esa es la revelación que habla en el segundo. Pues
el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Ya lo veo, mismo evangelio, misma promesa, misma gracia dada en diferente tiempo y de diferente forma, pero es lo mismo. Y hoy, hermanos, hoy hay muchas veces que no predicamos el evangelio o escuchamos en diferentes puntos de vista que les reitero, no está mal que lo escuche, pero la encomienda que tenemos nosotros es verlo a través de la palabra, tener ese discernimiento, así como Pablo, porque fíjense, no fue cosa menor y le reitero, hubo una crisis de identidad. Ahorita lo vamos a ver por qué. 9, reconociendo la grandeza que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Bueno, aquí hermano subió, pero fíjese, no menciona a Pedro, solamente menciona a tres. Y a ellos les consideraban columnas, como aquí lo dice, columnas, y nos dieron a Benjamín, a mí y a Benjamín, la diestra en señal de compañerismo. Es decir, fueron aceptados. Pablo subió para que fuera aceptado y casi casi le dijeran, anda, ve, te damos la venia, tienes como hoy muchos predicadores dicen, vamos a tener el manto de fulanito de tal para tener la cobertura. Hermanos, la cobertura la tenía Pablo, la cobertura la tuvieron los 12, bueno, sí, los 12 apóstoles en algún momento, tuvieron la misma cobertura. Y hoy, hermanos, seguimos pensando que la cobertura nos la tiene que dar una persona, pensando que la cobertura procede de él. Y ojo, hay predicadores que eso es lo que predican hoy en día. Eso no fue lo que predicó Pablo. Eso no fue lo que Dios le dijo a ninguno de los, si contamos cuántos pasaron por ahí, pues bueno, fueron más de 12 apóstoles. ¿Está de acuerdo que fueron más de 12 apóstoles? Y les dijo, y a sus discípulos les dijo algo concreto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ambos, ahorita vamos a ver la crisis de identidad. Vamos, y fíjese, y aquí habla en el 11, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Vamos a hacer un poquito de historia, hermanos. Antioquía. Antioquía fue una de las iglesias más grandes, una comunidad más grande. Y si vemos un poquito la historia de Antioquía, ahorita le digo, ¿usted quién cree que fundó esa comunidad grande en Antioquía? Pues Pablo, ¿no? Porque él es el primero que anduvo en viajes misioneros. Bueno, tan lejos. Fíjese, curiosamente, quién fue fundador fundador apóstol de Antioquía fue Pedro. Entonces, veamos el contexto de Pedro en Antioquía y Pablo reprende a Pedro. Yo le pregunto, hoy, ¿cuántas veces usted ha escuchado que un evangelista, predicador de alto rango, que no hay rangos, pero vamos a suponerlo por su ministerio que tiene, sea reprendido por alguien más? Muchos pueden hablar uno de otro, pero aquí y hoy en día, hermanos, si usted ve, el evangelio se ha vuelto, así como decían en el fútbol, vendió la falta muy barata, hoy el evangelio se ha vuelto tan barato que en verdad, hermano, tenga discernimiento usted de lo que ve y escucha, porque eso es lo que sucede. No tenemos ese discernimiento y a todo le creemos. Y todo quizá co- nos queda el decir que sí, de alguna forma, y adaptamos a nuestra vida eso que muchas personas dicen. Le reitero, ¿cuántos, y usted ha escuchado,
¿Cuántos le dicen mediante el evangelio de la prosperidad que venga, ofrende y diezme y que va a ser bendecido? Hermanos, no es si usted eso hace, pero hoy hay gente, y hay gente que cree, y no le estoy hablando de una, dos, tres personas, no le estoy hablando también del evangelio del optimismo, y toda la gente cree, no le estoy, hermanos, hay tantos evangelios de cómo se presentan que tengamos cuidado, no se van y se insertan en donde estamos nosotros, pero usted va y se inserta al escuchar y no tener discernimiento de lo que está escuchando. Eso fue lo que le pasó a Pedro y Pablo. Veamos lo que dice el 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Quién puede hoy resistirle a un hermano cara a cara? Hermanos, hoy es complicado. Hoy es complicado porque no hay un hermano que pueda decir, hermano, vamos no a resistir, vamos a platicar cara a cara, porque hay cosas que, que al Evangelio no le parece o que a usted no le parece. Tengamos cuidado porque son dos cosas completamente diferentes. Porque si usted le dice al hermano, yo creo que usted debería de comportarse así, cuidado. Por eso cuando dice, si va a exhortar, hermano, exhorte con la palabra, no exhorte bajo su creísmo. Y fue lo que hizo Pablo hacia Pedro. ¿Qué dice? Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjese que quién le dio esas agallas, perdón por la palabra, pero quién le dio esa sabiduría, esa inteligencia, ese carácter a Pablo para hablarle así a Pedro. ¿Quién? ¿Y quién pudiera decirle, Pablo, no le hables así a Pedro? Fíjate, Pedro fue perdonado, Pedro caminó sobre las aguas, Pedro, el Señor le invitó un desayuno, Pedro, es más, el Señor Jesucristo que en él iba a fundar, él iba a ser la roca. ¿Quién, quién se hubiera atrevido en su sano juicio a ir a enfrentar a Pablo, a Pedro y decirle esto? ¿Usted se atrevería? No, si no tiene el Espíritu de Dios. No, si no hace la apologética correcta como le dije, finalmente si usted ha defendido a alguien, es porque conoce cómo es esa persona. Eso es lo que hacen los abogados. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Nos conoce, sabe que andamos bien, sabe si andamos mal. Él nos conoce y Él tiene la facultad y todas las de la ley para defendernos, para hacer una apología de nosotros, pero no por lo que nosotros somos, sino por lo que es Dios en nosotros. Y es lo mismo que Pablo le hace a Pedro. Fíjese, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, fíjese, ¿qué dice? Pedro estaba comía con los gentiles, antes de que llegaran por parte de Jacobo. Allá arriba vimos quién estaba, a quién visitó, a Jacobo, a Cefas y a Juan. Y aquí dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Ahí viene también algo diferente, hermanos, porque aquí veamos cómo cómo Pedro se comportaba de una forma hacia cuando estaba con los gentiles y de otra forma cuando estaban los judaizantes, y me refiero a los judíos. Eso es lo que nos dice aquí. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hermanos, Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. Era un apóstol. Era el apóstol, reitero, que caminó con el Señor Jesucristo, que caminó sobre las aguas, que el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Fue el que él mismo perdonó por haberlo negado. Y ahorita Pedro finalmente está haciendo otra vez. Y ojo, hermanos, estamos hablando, no sé, quizás sea por ahí del año 50, probablemente 55 después de nuestro Señor Jesucristo, en donde está sucediendo esto con los Gálatas.
¿Y qué pasa con Pedro? Le queda todavía algo del viejo hombre, porque aquí, bueno, usted va a decir, bueno, pues ya no era el mocha orejas, ¿verdad? Porque el Pedrito bien le podemos decir que era el mocha orejas, porque él fue el que le mochó una oreja a uno de los sirvientes de los sacerdotes. A lo mejor ya no tenía esas actitudes de bélico, pero imagínense aquí que dice, me retraigo de hablar con los gentiles y de comer con los gentiles, porque ya llegaron los de la estepa real, que eran los judíos, y me tengo que comportar de una forma diferente. Y yo le pregunto cuántas veces usted se comporta de una forma diferente dentro y fuera de la iglesia. Y si usted me dice que sí, entonces somos espías. No espías como lo planta aquí Pablo, pero podemos ser espías de nosotros mismos, porque nos comportamos de forma diferente. Porque, hermanos, muchas veces traemos las mismas actitudes como aquí Pedro está haciendo. Vamos a ver qué más dice de la circuncisión. Y en su simulación, fíjese, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente ¿conforme a qué? Conforme a lo que creía Pedro, digo, perdón, conforme a lo que creía Pablo, no, era conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, y ahí, hermanos, hay que tener cuidado, porque eso nos habla la clase, hermanos. Hay veces que tenemos que tener cuidado de usted cómo reprende. Aquí lo que hizo Pablo fue reprender a Pedro. Aquí lo que hizo Pablo fue encarar a Pedro, pero hay veces que tiene usted que encararlo de una forma privada y hay veces que lo tiene que encarar de una forma abierta. Y aquí es lo que dice, pero viendo que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Quién le enseñó la verdad del Evangelio? A uno que estuvo sentado a los pies de Gamaliel, un doctorado, una persona que era con bastante instrucción de la ley. ¿Quién le enseñó la verdad del Evangelio a Pablo? Dios, Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero ¿a quién se le enseñó a, a Pedro? La misma persona. Pero ya veo cómo en diferentes personas la palabra actúa de diferente forma. No importa si estuvo presente o no estuvo presente, era lo que creía y lo que usted quería defender y lo que más bien, lo que usted hoy quiere defender con la palabra de Dios. Por eso le digo, si usted ha hecho una apología hacia alguien, yo le pregunto, ¿ha hecho una apología ante Dios? O más bien, ¿ha hecho una apología de Dios ante alguien terrenal? Eso es muy complicado, hermanos. ¿Por qué? Porque uno dice, no te pelees. Y está bien. Pero aquí, ¿a quién lo hizo? ¿Quién hizo este confrontamiento? Ojo, entre los discípulos, entre los apóstoles, entre los que sabían de la palabra de Dios. Fueron entre ellos, no fue hacia un incircunciso o hacia un gentil o hacia alguien que no conocía. Por eso debemos de guardar esas distancias. Aquí fue, digamos que titán contra titán, era Rocky Balboa contra Iván Drago, era una pelea de titanes, de grandes, de quienes, ojo hermanos, hoy podemos hablar de la Biblia y pasarnos horas y pedir al Espíritu Santo que nos lo revele, pero quien se lo reveló a ellos es la misma persona que hoy nos lo revela a nosotros, que es el Espíritu de Dios. Y entonces, hermanos, dice, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio y muchas veces nosotros queremos corregir conforme a mi verdad, a mi interpretación del Evangelio y por eso digo que esa persona la debo de reprender. Tenga cuidado porque quiere ser con el Evangelio. Dije a Pedro delante de nosotros, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Qué estaba diciendo? Pues bueno, hermanos, que les pedían que se circuncidaran para pertenecer a su gremio. ¿Cuántas veces a nosotros, o en algún momento a alguien que usted conozca, le dicen que tiene que hacer esto para pertenecer a ese club, a esa sociedad, a esa denominación, a esa iglesia? Tenga cuidado porque Cristo, Dios es uno, solo uno, no hay más. Vamos a ver qué más nos dice. Nosotros judíos, y aquí viene, hermanos, aquí viene, cómo Pablo él no le dice, a mí el Señor Jesucristo me dijo y me reveló. No, 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 a él le dice, fíjese cómo Pablo le dice a Pedro, a ver, mi estimado, es un duelo de titanes, tú y yo somos judíos. Ahí lo dice, sabiendo que, otra vez, nosotros judíos de nacimiento, no y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Fíjese cómo Pablo, perdón, cómo Pedro, perdón, disculpen hermanos, pero me confundo, cómo Pedro seguía con los mismos rituales, a pesar de todo lo que ya platicamos de Pedro, a pesar de lo que ya sabemos de Pedro, a pesar de que Pedro, pues bueno, fue el ícono, ya lo vimos arribita, Pedro, el de la circuncisión. Y aquí le dijo, Pedro, estás mal, porque mira, obras de la ley. Eso no te enseñó, casi casi le dice, eso no te enseñó el Señor Jesucristo que tú anduviste con él, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Pedro creía todavía en eso. ¿Por qué? ¿Por qué digo que creía, hermanos? Porque la palabra lo dice. Porque si no, no hubiera habido esta reprensión, este reprender a Pedro en Antioquía, porque si no, no lo hubiera resistido cara a cara. Si no, ojo, aquí le dice, déjeme ver, y viniese algunos por parte de Jacob, comían, y en simulación, y siendo judío, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad, dije, Pedro delante de todos, era la confrontación abierta, pero abierta por un solo motivo. ¿Cuál era? Que la palabra de Dios no fuera terquiversada, pero es la palabra de Dios, no el creísmo de Pablo, no el creísmo de Pedro, era la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Sabiendo, bueno, me quedé en el 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Esto es por Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ya lo vio como aquí quien tenía muy clara la palabra de Dios, quien tenía, como aquí lo vimos, defendiendo el Evangelio, quien tenía que predicar la forma de salvación a los gentiles, era Pedro, por eso, era Pablo, por eso Pablo les dice, porque yo, estoy en el 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Vea qué gran, vamos ahorita a leer hermanos, antes de pasar más adelante, vamos a leer vamos a Efesios 2.8, para que no se me duerma y que si alguien lo tiene, denle lectura, Efesios 2 del 8 al 9. Quien lo Amén. tenga, Efesios 2, adelante. 8 y 9. Ujú. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Viviendo por fe, hermanos, no viviendo por lo que aquí en Gálatas, el propio Pedro estaba pidiendo, la circuncisión. Y ojo, y reitero, él
delante de los gentiles se comportaba como gentiles, pero él delante de los judíos se comportaba con los judíos transgrediendo la palabra de Dios, oponiéndose a los gentiles o al menos tratando de jalarlos a su pensamiento. Vamos a ver, déjeme ver. Sí, nada más ese ahorita vamos a leer otro más. Vámonos a seguir leyendo, vámonos, regresémonos a Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y, ¿qué dice? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fue lo mismo es el mismo evangelio que le predicó el Señor Jesucristo a los de Judea, a los israelitas, a sus propios apóstoles. Es el mismo evangelio que le predicó a Pablo, pero hubo uno, al menos en este pedazo de la Biblia que estamos leyendo, hubo uno. Tres dijeron, está bien, te damos la mano, sigue predicando, ve por el mundo, no te olvides de los pobres, dales de comer y todos somos felices. Pero Pedro se estaba alejando. Y mire, hermanos, era Pedro. Ya hablamos de Pedro. Pero aquí dice cómo Pablo tenía bien claro la defensa del Evangelio. Y yo le pregunto, hermanos, ¿tenemos claro la defensa del Evangelio? Podemos ponernos cara a cara con aquel que está terquiversando el Evangelio. Podemos ir a decirle, pues aquí, hermanos, vulgarmente, Pablo le dijo a Pedro sus verdades de forma directa. ¿Usted lo puede hacer? Qué difícil porque, híjole, hermanos, creo que, creo que no lo haríamos. Y mucho menos lo haríamos. Es una gran diferencia porque puede terquiversarse y decir, bueno, es que no puedo irle a decirle nada al ungido de Dios. Pregunta, los dos eran ungidos de Dios. Por eso le digo que es una pelea entre titanes. Porque los dos eran ungidos, no se faltaban al respeto, no se golpearon, no se jalonearon, no se subieron al ring, no se sacaron la espada. Pablo sacó la espada de la verdad, sacó la espada de la palabra y lo fue y lo encaró y lo enfrentó y no tuvo temor de hacerlo público, porque él tenía la verdad y ayudó a que otras personas escucharan esos infiltrados y que les quedara claro que es el único Dios. Por ahí está el Shema de Israel. ¿Sí sabe cuál es el Shema de Israel? Ahorita se lo busco. Es más, el Shema de Israel casi todos nos lo debemos de saber. Y ese, déjame decirle, aquí está. Dice, oh Israel, Adonai es Dios, Adonai uno es. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Ese es el Shema de Israel. Y eso es, Dios es uno. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a todos los gentiles. Es el mismo Dios. Y ya no hay diferencia para nadie. Dios es uno solo. Pero hay veces que nosotros queremos que sea Dios en nosotros para que enseñemos otras cosas diferentes. Vamos a ver qué nos dice, hermanos. Vamos a ver qué nos dice. Estamos en Gálatas, ya estamos llegando al 18. Ya pasamos el 18, ya nos faltan 2 versículos. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5. Gálatas 5 dice 13 al 26. Yo se lo leo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ni tampoco la gracia, hermanos, sino servíos por amor a los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya lo vio? Eso, hermanos, eso es como lo estamos leyendo ahorita en la clase, la apología del Evangelio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Le dije que hasta el 26.
Digo, puedes andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué estaba haciendo? Fíjese, aquí está una pequeña revelación. ¿Qué estaba haciendo Pedro? No estaba siendo guiado por el espíritu porque estaba guiándose por la ley. Aquí lo dice, hermanos, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, indas, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Usted lee en su casa Romanos 6 del 1 al 18. Y ya regresamos, hermanos, a Gálatas. Regresamos a Gálatas para terminar. Creo que nomás el último versículo. Voy a darle lectura al 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está, hermanos, que cuando usted hace una apología del Señor Jesucristo y del Evangelio, esto es lo que tenemos que demostrar. Ya no vivo yo, ya no son mis pensamientos, mis creencias, mis actitudes, mi forma de ser. Es Cristo en mí. Es Cristo en mí, lo vivo, déjame ver dónde me quedé, más Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quiere vivir algo en la carne, hermano? Aquí lo dice Pablo, bueno, del Señor, nuestro Dios, a través de Pablo, la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, qué punto clave, hermanos, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué estaba haciendo en este caso Pedro? Estaban, pues aquí lo que dice, casi negando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se oye duro, sí, hermano, se oye duro, pero eso es lo que estaba haciendo Pedro. Perdón, sí, es lo que estaba haciendo Pedro. Porque Pedro estaba haciendo los rituales de la ley. Y vean cómo lo dice Pablo. Y el propio Señor Jesucristo lo dijo. ¿Qué habrá sentido el Señor Jesucristo? ¿Lo vio? Sí, lo vio. Lo vio que Pedro, pues quizá seguía tambaleándose, ¿verdad? Pero por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, aquí, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, yo considero que finalmente, si no hacemos una apología del Evangelio, por demás murió nuestro Señor Jesucristo. Y esa apología no se trata que nos agarremos todos a golpes o que vayamos dando bibliazos y diciéndole al pecador que de una forma, de una forma no de amor, sino en una forma desamorosa, decirle que se arrepienta. Tenemos que hacerlo con lo que el Señor Jesucristo nos ha puesto en nosotros, una apología de amor. Dice que Él nos atrae con lazos de amor, dice que Él nos ama, dice que Él aquí murió por ti, por mí. Esa es la apología. Esa es la apología que usted y yo tenemos que presentar. Aún, le reitero, dentro de la misma iglesia, dentro de los titanes, si usted se considera un titán o no, usted lo sabe. ¿Para qué? Para que no se desvíe, para que no se desvíe la palabra de Dios. Y como dice la palabra, si hay algo en ti que te hace desviar, córtalo. Pero debe de haber alguien que le haga cara, que lo enfrente para que diga, no estás bien, ¿verdad? No, no, eso se lo dejamos al Espíritu Santo. Imagínense qué hubiera pasado si Pablo se le hubiera dicho, está bien, ¿sabes qué, Pedrito? No tengamos problemas, menos de todo, delante de todos. Imagínate cómo quedas tú, cómo quedo yo, que el Espíritu Santo te redarguya.
lo va a hacer, hermanos, pero hay veces que tenemos que actuar, hay veces que tenemos que hacerlo nosotros, porque si no, ¿qué creen, hermanos? No estamos haciendo una apología ni del Evangelio, ni de lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, y estamos diciendo, por demás, murió nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra, hermanos. Este es lo que estamos leyendo. Se abren los micrófonos. Si usted quiere decir, comentar, ampliar algo, adelante, hermanos. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues está bien, hermanos. Lo bueno que sí se entendió, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si no hay nada más, hermanos, vamos a hacer una oración y pues vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Padre bendito, hoy te damos gracias. Gracias, bendito Padre, porque a través de tu palabra, Señor, tú siempre nos muestras y nos revelas lo que tenemos que hacer, primeramente con nuestras propias vidas, bendito Señor. Quizá ese enfrentamiento cara a cara, bendito Señor, que debemos de tener, primeramente es con nosotros mismos, antes de ir, antes de ir con cualquier otra persona. Pero Señor, si también, bendito Padre, alguno, alguno vive por fe, alguno tiene ese discernimiento del Espíritu Santo, y tú lo levantas, bendito Señor, así como levantaste a Pablo, para que no se perdieran almas, para que otro apóstol no se desviara, otro creyente, otro hermano en la fe, otro discípulo. Si tú levantas a ese Pablo, a esa persona, bendito Señor, que hable con denuedo de tu palabra, ese hueso, esos huesos secos vivirán, Señor. Padre, danos palabra profética. No, Señor, como la que hoy se intenta terquiversar. Danos a toda este grupo, a toda la iglesia, Señor. Dales palabra, danos palabra profética para hablar con denuedo de tu evangelio, para que seamos hacer una apología, bendito Señor, del evangelio, pero también de ti, Señor Jesucristo, que no necesitas a nadie, Señor. Eso me queda claro. Pero bendito Señor, siempre hay que presentar la verdad del Evangelio, la verdad que tú nos has instruido, la verdad que tú nos has dado, la verdad que tú nos has mostrado. Y Señor, la verdad que cada uno de nosotros hemos palpado, hemos visto y hemos oído, Señor. Danos esa fortaleza, danos esa palabra. Abre, bendito Señor, esa boca para cada uno de los que están aquí presentes o los que escuchan, para llevar el Evangelio de verdad. No para que seamos muchos o miles o cientos, sino para que, como sucedía en la iglesia neotestamentaria, Señor, muchos creyeran y se convirtieran. Y lo demás, Señor, lo demás tú das crecimiento. Pero danos esa palabra, Señor, con amor, porque tú nos has mandado, bendito Señor, a llevar la palabra con amor, con sabiduría, porque aquel que tenga falta sabiduría que te la pida a ti, y con inteligencia para que cuando abramos nuestra boca, Señor, sea una palabra dulce, una palabra, bendito Señor, que sea esa espada de doble filo, que llegue a la otra persona y que lo instruye, que lo exhorte, bendito Padre. Hoy te doy gracias. Gracias, bendito Señor, porque nos has dado el poder de poder hablar y tu palabra en especial, bendito Señor. Eso es profecía, bendito Padre. Llena de tu Santo Espíritu, llénanos de tu Santo Espíritu y te damos gracias. Gracias porque si hoy, bendito Señor, algo nos has regalado, bendito Padre, es hacer una apología de ti. Defenderte, aunque no necesitas una defensa, pero nosotros necesitamos propagar el Evangelio. Hoy te doy gracias, bendito Padre. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Llénalos de tu Santo Espíritu y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
También, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. No me resta más que desearle